Vamos a empezar con un tema que es bastante importante, no solo por el número de preguntas que se presentan en el examen de la residencia, sino por la importancia que tiene esta patología dada su prevalencia y su epidemiología, ¿no? Estamos hablando del tema estrella, ¿no?, de la materia de endocrinología, ¿no?, la diabetes mellitus. Entonces te sugiero que prestes bastante atención en todas las consideraciones que hagamos en la descripción de esta enfermedad, ¿no? Bien, empezamos con la definición de la diabetes mellitus, ¿no? Ahí en la imagen ves una imagen pequeñita, ves un glucómetro, ¿no?, con una determinada cifra, ¿no?, que vamos a analizarla más adelante, evidentemente, y al lado un montón de dulces, como quieras llamarlo, ¿no? Entonces, esta enfermedad está en relación en muchos casos con nuestro estilo de vida y con nuestra alimentación. Pero no tienes que quedarte con el concepto de que la diabetes es azúcar alto en sangre y nada más. Si bien es el factor fundamental, la diabetes engloba muchas más otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos a la diabetes? Definimos como una enfermedad que comprende un grupo de trastornos metabólicos de etiología multifactorial, ¿no?, pero que tienen en común, ¿qué cosa? La hiperglucemia. Entonces, la diabetes es una serie de trastornos metabólicos, es decir, que comprende alteración del metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y las proteínas, ¿no?, que tiene etiología multifactorial, ¿no? Por ejemplo, desde factores genéticos y factores ambientales, ¿no? Y también que tienen en común, ¿qué cosa? Evidentemente la hiperglucemia, ¿no?, la elevación de la glucosa en la sangre. Entonces, esa es la definición más exacta de la diabetes mellitus. Bien, vamos a hablar un poco de la epidemiología. Evidentemente, la diabetes mellitus es una enfermedad que cada año que pasa, pues tiene más pacientes diagnosticados, es decir, aumenta su prevalencia. ¿Y por qué es importante la diabetes, no? Porque al ser una enfermedad crónica, ¿no?, desarrolla una serie de comorbilidades, ¿no?, que al margen de darle una mala calidad de vida al paciente, en muchos casos es un peso para el sistema sanitario de cada país, ya que, por ejemplo, la nefropatía diabética, ¿no?, que generalmente llega a hemodiálisis, ¿no?, pues es una comorbilidad importante tanto en el costo como en la vida del paciente. Entonces, en la imagen te muestro un estudio, ¿no?, que más o menos nos indica que para el año 2030 a nivel mundial va a haber 366 millones de personas con diabetes, ¿no? Por lo tanto, es una enfermedad que tiene bastante prevalencia, ¿no? ¿Por cuál es la razón? Pues obviamente nuestro modo de vida que tenemos las personas, ¿no? Mala alimentación, consumo de algunos alimentos que inducen y son factores de riesgo para esta enfermedad, ¿no? Entonces, en el año 2000 había 171 millones de personas, para el año 2030 está más o menos calculado que va a haber 366 millones de personas con diabetes, ¿no? Por lo tanto, es una enfermedad que también hay que prevenirla sobre todo. ¿Cómo se clasifica la diabetes mellitus? La diabetes mellitus, según la Asociación Americana de la Diabetes, es decir, la ADA, que generalmente saca sus boletines, ¿no?, anualmente, pero que tienen casi nada de variación, salvo en el manejo, ¿no? La ADA 2017 ha clasificado la diabetes en los siguientes tipos: la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2 y otros tipos de diabetes.
Si tú te remites al texto de endocrinología que está dentro de medicina interna, vas a ver un cuadro que es bastante infame y el cual yo no te recomiendo que te lo aprendas, ¿no? Porque te muestra una serie de tipos o causas de diabetes, ¿no? Tú te quedas principalmente solo con estas dos, la diabetes tipo 1 y la tipo 2, ¿sí? La tipo 1 pues representa más o menos el 5, incluso en algunos estudios hasta el 10%, ¿no?, de los tipos de diabetes, ¿no? ¿Cuál es la causa principal de esta, ¿no? Son fenómenos inmunitarios, ¿no?, que producen una destrucción de nuestra célula beta, que es la que produce la insulina, y por lo tanto estos pacientes tienen un déficit total de la insulina, ¿no? Por contraparte, la diabetes mellitus tipo 2, que es la más frecuente, ¿no?, que más o menos tienes alrededor del 80-75%, más o menos en una variación en los estudios, pero es la más frecuente de todos los tipos de diabetes, es causada por una resistencia a la insulina. Es decir, el paciente, por distintos motivos o factores, ¿no?, ha desarrollado una resistencia a la insulina en los diferentes tejidos, pero sobre todo a nivel hepático. Por lo tanto, se producen fenómenos fisiopatológicos que nos producen toda la sintomatología clásica de la diabetes. Entonces, la diabetes mellitus tipo 1, el paciente no tiene insulina desde el inicio. En cambio, en la 2, el paciente sí que tiene insulina, al menos al principio de la enfermedad, pero que evidentemente, conforme vaya pasando el tiempo, también va a llegar al mismo estado que la diabetes mellitus tipo 1. ¿Cuál es el más frecuente? La diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué te digo que los otros tipos de diabetes, ese cuadro que está en el texto es un poco infame? Porque pues es un montón de tipos de diabetes, ¿no? Entre los principales te puedes quedar, por ejemplo, con los factores genéticos, ¿no? Unos factores genéticos en las diabetes mellitus tipo MODY, ¿no? Las diabetes mellitus que están en relación con otras enfermedades endocrinológicas, por ejemplo, con la acromegalia, ¿no?, que es el aumento de la hormona de crecimiento. También la diabetes mellitus que está en relación con enfermedades del páncreas exócrino, por ejemplo las pancreatitis, que también te pueden llegar a dar una diabetes mellitus, ¿no? Entonces son una serie de patologías que se encuadran dentro de este índice que se llama otros tipos de diabetes. Pero los principales, como te he indicado, el tipo 1 y el tipo 2. Y de estos el más frecuente, evidentemente, el tipo 2. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Como toda enfermedad endocrinológica, el diagnóstico es primero bioquímico, ¿no? Entonces, la ADA también tiene unos criterios para el diagnóstico de la diabetes mellitus. Entonces, son los siguientes. Tenemos los siguientes 4 criterios para el diagnóstico de diabetes. Síntomas de diabetes o clínica de hiperglucemia más concentración de glucosa plasmática al azar mayor a 200 miligramos. ¿A qué me refiero? Los síntomas clásicos de la diabetes, como vamos a ver más adelante, son por ejemplo la poliuria, la polidipsia, la pérdida de peso, etc., ¿no? Un paciente que viene con esta sintomatología clásica o con clínica de hiperglucemia, por ejemplo, un paciente ya descompensado que venga con una cetoacidosis diabética o un coma hiperosmolar o un síndrome hiperosmolar, ¿no?, y que en la analítica veamos una glucosa mayor a 200 miligramos, pues estos ya son criterios de diabetes. Otros criterios, tenemos la glucosa plasmática en ayunas, que sea mayor a 126 miligramos de litro, la glucosa plasmática a las 2 horas de sobrecarga de glucosa, ¿no?, una tolerancia oral de la glucosa, que sea mayor a 200 miligramos, o una hemoglobina glucosilada que sea mayor a 6.5%. Estos incisos que te estoy marcando, tanto la glucosa plasmática en ayunas, la sobrecarga oral de la glucosa como la hemoglobina glucosilada, para diagnosticar diabetes se tienen que repetir estas pruebas
en otro día. Es decir, tenemos que tener 2 veces alterada alguno de estos parámetros, ¿sí? Ya sea la glucosa plasmática tengo mayor a 126, para diagnosticar diabetes tengo que hacer la misma medición en otro día, ¿no? Y me tiene que dar otra vez mayor a 126. Solamente con estos 2 parámetros puedo diagnosticar diabetes. Lo mismo pasa con la glucosa plasmática con sobrecarga oral de glucosa o la tolerancia oral de glucosa, ¿no? Si en una medida me ha dado 200, ya tengo un punto para diagnosticar diabetes, pero tengo que hacer la misma medida en otro día, ¿no? Y en 2 veces la medida que me salga mayor a 200, también diagnostico diabetes mellitus. La hemoglobina glucosilada me pasa lo mismo, ¿no? Para hacer el diagnóstico de la diabetes tengo que tener una medida alterada y en otro día otra vez la misma medida alterada. También puedo hacer una mezcla de los criterios, ¿no? Por ejemplo, que me salga una glicemia plasmática en ayunas mayor a 126 y en otro día puedo hacer una tolerancia oral a la glucosa y me sale mayor a 200. Pero sin embargo, lo más recomendable es que para el diagnóstico sean las mismas pruebas, es decir, glicemia alterada, glicemia en ayunas, al otro día otra vez glucemia en ayunas, ¿no? Lo más recomendable es que sean la misma prueba en diferentes días. La única excepción es la primera, la que te he dicho, ¿no? Un paciente que ya tiene síntomas y clínica clásica de diabetes o que tenga una descompensación de diabetes, a esto sumado su glicemia al azar que sea mayor a 200, pues ya directamente es diagnóstico de diabetes. No hay necesidad de volver a repetir las pruebas. Bien, aquí tenemos otro cuadro, ¿no? Donde vamos a ver algunas alteraciones que se pueden producir, ¿no? Te he indicado que por la ADA los principales criterios para diagnosticar diabetes son la glucemia en ayunas, la sobrecarga oral de la glucosa o tolerancia oral de la glucosa y la hemoglobina glucosilada. Pues en el cuadro ves lo siguiente, ¿no? Ves algunos parámetros normales, por ejemplo, lo normal de la glucemia en ayunas es menor a 100 miligramos de decilitro. Una sobrecarga oral de glucosa normal es menor a 140 miligramos y una hemoglobina glucosilada normal es menor a 5.7%, ¿no? Lo que voy a subrayar, pues básicamente es ya criterio de diabetes, ¿no? Una glucemia en ayunas mayor a 126, una sobrecarga oral de glucosa mayor a 200 o una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5. Te he indicado que para hacer el diagnóstico la ADA dice que debemos repetir estas pruebas 2 veces, es decir, 2 veces nos tienen que salir alteradas. Pero si te das cuenta, entre un parámetro normal y un parámetro de diabetes, pues se encuentra un parámetro intermedio, ¿no? Estos son los parámetros alterados. Por ejemplo, entre 100 y 125 decimos que es una glucemia alterada en ayunas. Y si tenemos una sobrecarga oral de glucosa entre 140 a 199, decimos que el paciente tiene una intolerancia a los hidratos de carbono. Per se, estos 2 parámetros no son diagnósticos propios de la diabetes, pero sí que nos están avisando que este paciente predispone a hacer una diabetes, ¿no? Algunos los llaman la prediabetes, ¿no? Pero no es más que estas cifras alteradas de estos parámetros, ¿no? La famosa prediabetes, que sin ser una diabetes propiamente nos están diciendo de que el paciente está con una predisposición a desarrollar una diabetes y por lo tanto tendremos que mejorar su estilo de vida. Bien, ya que hemos hecho el diagnóstico de la diabetes mellitus, vamos a ver en qué personas se tiene que hacer este screening, ¿no? En qué personas se tienen que analizar estos test de las glucemias. Básicamente se recomienda que toda persona mayor a 45 años se debería realizar por lo menos una glucemia en ayunas
Y si está normal, repetir esa prueba cada 3 años, ¿no? Entonces, en personas mayores de 45 años se debería realizar más o menos este screening. En personas que tienen un sobrepeso igual o mayor a 25 kilogramos, más alguno de estos factores, se tiene que hacer el screening. ¿En qué pacientes se va a realizar el screening con la glucemia en ayunas o una sobrecarga oral? Por ejemplo, la ADA recomienda en pacientes que tengan antecedentes familiares de diabetes, padres, hermanos, ¿no?, que tengan diabetes mellitus tipo 2. En personas que tengan un sobrepeso, ¿no?, es decir, el índice de masa corporal que esté mayor a 25, ¿no?, y sumado tenga alguno de los siguientes otros factores. Por ejemplo, que tenga inactividad física, ¿no?, que tenga una hemoglobina glucosilada entre 5.7 a 6.5, que una mujer que tenga antecedentes de diabetes mellitus gestacional, en pacientes que tengan hipertensión arterial, en pacientes que tengan disminución de HDL y aumento de triglicéridos, en mujeres que tengan síndrome de ovario poliquístico y acantosis nigricans, y en pacientes que tengan antecedentes de enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, un paciente con sobrepeso más alguno de estos factores, es recomendable que se realice un screening en cualquier etapa de la vida, ¿no? Pero sin embargo, a los que tienen mayor de 45 años se recomienda que cada 3 años, ¿no?, si sale normal, se recomienda que se realicen una glucemia en ayunas por lo menos. Bien, te he indicado los distintos tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2 y los otros tipos, ¿no? Vamos a hablar un poco de la patogenia de los dos principales tipos de diabetes, de la tipo 1 y de la tipo 2. Bien, en la patogenia de la diabetes mellitus tipo 2 interaccionan bastantes factores ambientales y genéticos, pero sobre todo inmunológicos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estos factores? Destruyen la célula beta del páncreas y por lo tanto hay una deficiencia total de la insulina, ¿sí? No hay insulina. Estos pacientes con diabetes mellitus tipo 1 prácticamente no tienen insulina, ¿no? Este tipo de diabetes a su vez se ha dividido en 1A y 1B. ¿Por qué? El 1A está muy en relación con factores inmunológicos. Hay una autodestrucción de la célula beta del páncreas por anticuerpos que forman nuestro organismo. En cambio, el 1B, pues el mecanismo fisiopatológico no se conoce. Tengo que decirte que la concordancia de gemelos idénticos para este tipo de diabetes es del 60%, lo que nos demuestra que muchos pacientes con diabetes mellitus tipo 1 no tienen parientes de primer grado con este tipo de diabetes, ¿no? Entonces hay otros factores que están relacionados con el desarrollo de esta enfermedad. La patogenia de la diabetes mellitus tipo 1 también está en relación, como te he indicado, con algunos anticuerpos que se producen dentro de nuestro organismo. Debo recordarte que este tipo de diabetes pues, se presenta sobre todo en personas jóvenes, ¿no? Sobre todo en personas menores de 20 años. Sin embargo, se ha visto de que hay un tipo de diabetes que se produce en personas mayores, ¿no? Un tipo de diabetes que es también autoinmunitario, ¿no? Es la denominada LADA, ¿no? Una diabetes autoinmunitaria, pero de los ancianos, la diabetes mellitus tipo LADA. Entonces, la base fisiopatológica de la diabetes de este tipo 1 pues es la infiltración de linfocitos. Hay una infiltración de linfocitos en los islotes pancreáticos, se generan una serie de anticuerpos y por lo tanto ocurre la destrucción de la célula beta, ¿no? Y por lo tanto no hay insulina. Entonces, esa es la base fisiopatológica de la diabetes mellitus tipo 1. Entonces, ¿qué tipos de anticuerpos se pueden producir? Normalmente hay muchos, ¿no? Pero los más importantes son el anticuerpo antiácido glutámico, ¿no? El anti-GAT,
el anticuerpo antiislotes pancreáticos, el ICA, y los anticuerpos anticanal de zinc, el anti-zinc T8. ¿Cuáles son los más utilizados? Los más utilizados son los anticuerpos antiácido glutámico, los anti-GAT, ¿no? Están presentes más o menos en el 70% de los casos. Los que están presentes en la mayoría de los casos son los antiislote pancreáticos, ¿no? Más del 85%. Pero el que no haya estos anticuerpos no descarta que un paciente tenga una diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Ya te he indicado que los criterios para diagnosticar diabetes pues son los de la ADA, ¿no? Son la medición de la glucosa, ya sea en ayunas, sobrecarga oral y la hemoglobina glucosilada. La medición de estos anticuerpos no descarta, ¿no? O confirma, perdón, no descarta que un paciente tenga diabetes, sino más o menos nos ayuda a identificar si el paciente tiene un trastorno autoinmunitario o no, ¿no? Entonces, esos son los principales anticuerpos dentro de la diabetes mellitus tipo 1. Vamos a hablar un poco de la patogenia de la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Recordarte que la diabetes mellitus tipo 2 es el tipo de diabetes más prevalente, ¿no? Más o menos entre el 75 y 80%. Se presenta en personas más o menos de la edad media, ¿no? O sea, 30, 35, 40, 50 más o menos, ¿no? Y está en estrecha relación con nuestro modo de vida, o sea, con nuestros factores de alimentación, por así decirlo. Entonces, dos aspectos esenciales que tenemos que entender para el desarrollo de esta patología, pues es lo siguiente, ¿no? La resistencia a la insulina, con su respectiva secreción anormal, que están provocados por factores ambientales y genéticos. Entonces, la base de la patogenia de la diabetes mellitus tipo 2 está en relación con su resistencia a la insulina, que está provocada por distintos factores ambientales, ¿no? Nuestra dieta y genéticos. Si tú piensas más o menos entre la diabetes mellitus tipo 2, cuál puede tener un componente genético, podrías pensar que la de tipo 1 tiene un componente genético mayor que la de tipo 2, pero ya te he demostrado que no, ¿no? La diabetes mellitus tipo 2 es la que posee un fuerte componente genético, incluso mayor que la diabetes mellitus tipo 1, ¿no? La concordancia entre gemelos idénticos es más o menos cerca del 90%, en cambio en la diabetes tipo 1 era solo del 60%, ¿no? Los pacientes que tengan un padre, ¿no?, con diabetes tipo 2 tienen un riesgo aproximado de un 40% de padecer, ¿no?, por su fuerte componente genético. Por lo que la influencia genética es más importante que en la diabetes mellitus tipo 1. Esta enfermedad, la diabetes tipo 2, es una enfermedad poligénica, multifactorial, ¿no?, que además de la genética tiene factores ambientales como los que te indico a continuación: la obesidad, la nutrición, ¿no?, la falta de actividad física. Entonces todo esto modula el fenotipo para el desarrollo de la patogenia de la diabetes mellitus tipo 2. Pero recuerda, el principal componente es la resistencia a la insulina que se va desarrollando. Bien, entonces tú tienes que recordar que si en un diabético tipo 1, desde el inicio este paciente no presenta insulina, no hay insulina, en el diabético tipo 2, pues sí que al principio existe todavía una reserva de insulina, ¿no? Por lo tanto, el paciente no está con una insulina en cero. Lo que pasa es que hay una resistencia a esta insulina y la insulina no puede efectuar las acciones que hemos visto, si tú recuerdas, en el tema 1. Entonces, fisiopatológicamente hablando, ¿cuáles son las alteraciones que se producen en la diabetes mellitus tipo 2? Hay una secreción alterada de la insulina, es decir, hay una alteración en su secreción. Hay una resistencia, que es lo principal, lo que te he indicado, ¿no? Una resistencia de órganos periféricos a la insulina. Por ejemplo, órganos periféricos me refiero principalmente al hígado, también me refiero al músculo, ¿no? Estos desarrollan cierta resistencia a la insulina. Es decir, la insulina
interactúa con su receptor, pero no puede efectuar sus acciones. Es decir, no es capaz de meter a la glucosa dentro de la célula, ¿no? Hay insulina, pero esta insulina no puede actuar bien con sus receptores, ¿no? Y por lo tanto no puede meter la glucosa dentro de la célula. Al no haber suficiente glucosa dentro de la célula, pues no hay mucha energía. Entonces el hígado piensa y dice, hace falta energía, entonces produzco más glucosa, aumenta la gluconeogénesis, ¿no? Por eso dentro de la fisiopatología está la producción hepática de glucosa excesiva, ¿no? Esto sumado a que la insulina no funciona, pues nos produce más hiperglucemia si tú lo piensas, ¿no? Y por último, esto nos lleva a un metabolismo anormal de los lípidos. Entonces, vamos a desglosar un poquito de qué se trata, ¿no? La fisiopatología de la diabetes tipo 2. Lo principal te he indicado, la resistencia a la insulina, ¿no? La insulina no puede interactuar de una forma adecuada con su receptor, por lo tanto, no mete glucosa dentro de la célula. ¿Qué es lo que pasa? Al no meter glucosa dentro de la célula, pues no hay energía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una producción aumentada de la glucosa, pero a nivel hepático, ¿no? Aumenta la producción hepática de glucosa. Por lo tanto, hay un aumento de la gluconeogénesis, ¿no? Si de por sí, como no funciona bien la insulina y hay hiperglucemia, y nuestro hígado aumenta la producción de azúcar o de glucosa, perdón, aumenta más, ¿no?, la hiperglucemia. ¿Esto a qué nos lleva? Hay una hiperglucemia en ayunas y la disminución del almacenamiento de glucógeno en la etapa postprandial, es decir, después de comer, ¿no? Todo esto a qué nos lleva? Como hay una resistencia a la insulina y la glucosa no puede usarse de manera adecuada para la producción de energía por las células, nuestro organismo busca otros medios y en este caso busca al tejido adiposo, los ácidos grasos, ¿no? Entonces aumenta la lipólisis, aumenta la destrucción de los ácidos grasos para producir energía. Y como hay un aumento del flujo de ácidos grasos a nivel sanguíneo, también aumenta la síntesis de algunas lipoproteínas, como en este caso la VLDL, y en algunos casos hay un aumento de los triglicéridos. Entonces, esa es la base fisiopatológica de la diabetes mellitus tipo 2, todo por consecuencia de la resistencia a la insulina. Pero, ¿cómo se produce esta resistencia? Pues como te he indicado, influyen factores genéticos, ¿no? Pero también, sobre todo, los factores ambientales, sobre todo los de estilo de vida, nutrición, la obesidad y la inactividad física, ¿no? Entonces, todos estos factores sumados pues nos dan la resistencia a la insulina y esta resistencia toda la cascada fisiopatológica que te he explicado.